Hola a todos, mis queridos seguidores, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, y con energías renovadas para compartirles algo que estoy segura va a hacer vibrar a muchos de ustedes, especialmente a los incondicionales de uno de los alanes más codiciados del momento. Como ya habrán intuido por el título y la miniatura que los ha traído hasta aquí, hoy venimos cargaditos de noticias que prometen desvelar un secreto que tiene a medio mundo en vilo y especulando sin cesar. Así es, amigos, hablamos de Can Yaman, ese actor turco que con una facilidad pasmosa ha logrado conquistar corazones alrededor del globo con su carisma arrollador, su talento indiscutible en la actuación y, seamos sinceros, ese físico de ensueño que parece sacado de una escultura griega. Y es que, ante tanta admiración, la gran pregunta que nos ronda a todos, y que se cuela en cada conversación sobre él, es: ¿qué está pasando en su vida personal? ¿Hay alguien especial que ocupe su corazón y quizás esté a punto de ocupar un lugar aún más importante? Pues bien, prepárense porque hoy tenemos una revelación que podría ser el hilo conductor que conecte los rumores más dulces y románticos. Y es que un reconocido astrólogo ha lanzado una predicción que podría ser el clavo que confirme las especulaciones más emocionantes. Sí, señores y señoras, hablamos de paternidad. Y atención, porque la predicción es aún más específica y a muchos nos llena de ternura. Podría ser un asterisco princesita. Quédense con nosotros hasta el final, porque no solo les vamos a contar todos los detalles de esta fascinante predicción, sino que también exploraremos la explicación detrás de ella, porque todos están hablando de ello y como la astrología, esa antigua ciencia que mira a las estrellas en busca de respuestas, nos ofrece esta perspectiva tan particular sobre el futuro de Can Yaman y su posible familia. Y antes de sumergirnos de lleno en este apasionante tema que promete generar tanto revuelo, si todavía no forman parte de nuestra vibrante comunidad, ¿a qué esperan? Es el momento perfecto para unirse. Denle a ese botón rojo de asterisco suscribirse que ven por aquí, lo más importante, asterisco, activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras primicias, análisis y noticias exclusivas. Esto se pone bueno, y no querrán quedarse fuera. Ahora sí, entremos en materia, porque la noticia es de peso. Can Yaman, ese hombre que ha protagonizado telenovelas que han cautivado a audiencias masivas como la aclamada Erkencikus o la romántica Dolunay, y que además está dejando huella en producciones internacionales que demuestran su alcance global, siempre ha sido una figura que genera una atención mediática y pública desmesurada. Su vida privada, aunque él ha intentado mantenerla con cierto recelo y discreción, a menudo se convierte en el foco principal de los medios de comunicación y en tema de conversación para sus miles de admiradores. Y es que, ¿quién no se interesa por la felicidad, el amor y el futuro de un ídolo que ha logrado inspirar y emocionar a tantos? Últimamente los rumores sobre una posible paternidad han estado circulando con una fuerza inusitada. Se le ha visto en compañía de su pareja, la deslumbrante modelo y presentadora italiana Diletta Leotta, una figura mediática por derecho propio en Italia y con creciente proyección internacional. Aunque hasta la fecha ninguno de los dos ha confirmado oficialmente un embarazo, las pistas, gestos, miradas cómplices e incluso algunas publicaciones en sus redes sociales han alimentado aún más la especulación de manera considerable. Pequeños detalles que para los ojos atentos de sus seguidores se han convertido en indicios sólidos de una etapa nueva y feliz en sus vidas. Y aquí es donde entra en juego la astrología, esa disciplina milenaria que para muchos ofrece una perspectiva fascinante y a veces sorprendentemente certera sobre los ciclos de vida, las personalidades y sí, incluso sobre el futuro. Hemos tenido acceso exclusivo a una reciente declaración de un astrólogo muy reconocido en el ámbito internacional, quien, si bien ha preferido mantener su identidad en secreto por el momento, ha lanzado unas palabras que han causado un verdadero revuelo en el mundo del entretenimiento y entre los fans de Can Yaman. Este experto en el cosmos, tras un análisis exhaustivo de las cartas astrales de Can Yaman y su pareja, Diletta Leotta, ha llegado a una conclusión que podría ser el bombazo que muchos esperaban. Según sus interpretaciones y basándose en la compleja danza de los tránsitos planetarios clave y las posiciones astrales que influyen poderosamente en la vida familiar y la descendencia, la predicción es bastante clara y contundente. Can Yaman estaría esperando una niña, sí, lo han escuchado bien. Una niña. Imaginen la alegría, la ilusión, la ternura que esto debe estar generando en la pareja y en su círculo más íntimo de amigos y familiares. Pero ¿cómo llega un astrólogo a una conclusión tan específica como el género de un futuro bebé? No es pura adivinanza ni una simple conjetura, queridos lectores.
Detrás de la astrología, como disciplina, hay un estudio profundo y riguroso de los ciclos celestes, la posición de los astros en un momento dado y cómo estos, según la creencia astrológica, influyen en la vida humana. Los astrólogos analizan la carta natal de cada persona, que es esencialmente una fotografía del cielo en el momento exacto de su nacimiento. Cada planeta, cada signo zodiacal, cada casa astrológica, e incluso las relaciones angulares entre ellos, tienen un significado y una influencia particular. Al cruzar estas cartas, especialmente en momentos de cambios vitales trascendentales, como podría ser la llegada de un hijo, se pueden observar patrones, tendencias y energías que sugieren posibles desarrollos. En el caso específico de Can Yaman, su carta natal es la de un hombre apasionado, con una energía arrolladora, un magnetismo innato y un gran deseo de expresarse y de dejar una huella significativa en el mundo. Su signo solar, Leo, ya nos habla de una naturaleza magnánima, protectora, con un instinto para liderar y, como no, con un gusto por ser el centro de atención, algo que encaja a la perfección con su exitosa carrera. Pero es al analizar las casas astrológicas que rigen la familia, los hijos y la descendencia, y al compararlas con las de su pareja, Diletta Leotta, donde empiezan a surgir las pistas más reveladoras. Sin entrar en detalles técnicos excesivamente complejos que quizás aburrirían a más de uno o harían este análisis demasiado denso, el astrólogo ha señalado la presencia de ciertos aspectos planetarios, particularmente relacionados con los planetas *Venus y la *Luna. Estos planetas son cruciales en la astrología para entender las relaciones, el amor, la sensibilidad y, en el contexto de la paternidad, el género y la energía asociada a los hijos. En la carta combinada de la pareja, o analizando los tránsitos actuales sobre sus cartas individuales, estos planetas sugieren fuertemente la energía femenina y la dulzura asociada a la llegada de una hija. La luna, por ejemplo, es un astro fundamental en astrología, pues está muy ligada a las emociones, la nutrición, la maternidad y la energía receptiva. Su posición en ciertos signos zodiacales o casas astrológicas puede ofrecer información sobre el carácter de la persona, sus necesidades emocionales y, en ciertos análisis, también puede inclinar la balanza hacia la predicción del género del hijo. En este caso, la posición de la luna en las cartas analizadas y los tránsitos actuales sobre ellas parecen indicar, según el experto, una fuerte conexión con la energía femenina. Además, el astrólogo mencionó que el momento actual para la pareja coincide con tránsitos planetarios que favorecen la expansión familiar, la consolidación de la unión y la creación de un hogar sólido y armonioso. Es como si los astros estuvieran alineándose de manera especial para darles la bienvenida a una nueva integrante en sus vidas. La energía de estos tránsitos, según se nos ha explicado, tiende a ser más suave, más delicada, y eso, en el lenguaje astrológico, a menudo se asocia con la energía femenina. Piensen en la delicadeza, la intuición, la conexión emocional profunda que a menudo se espera y se asocia con la llegada de una niña. Todo ello, según esta interpretación astrológica, estaría fuertemente reflejado en el momento astral que atraviesan Can Yaman y Diletta Leotta. La emoción que rodea esta posible noticia es palpable, no solo para los fans, sino para cualquiera que aprecie las historias de amor y las familias que se forman. Can Yaman, a pesar de su imagen pública de hombre fuerte, carismático y a veces un poco rebelde, siempre ha mostrado en entrevistas y en sus interacciones un lado tierno, protector y con un profundo anhelo de estabilidad y afecto. Imaginen la imagen de este galán turco, tan admirado por su fuerza física y su presencia escénica, derritiéndose de amor ante su pequeña princesa. Y Diletta Leotta, conocida por su belleza deslumbrante, su profesionalismo y su fuerte personalidad, también ha expresado en diversas ocasiones su deseo de formar una familia y de experimentar la maternidad. La unión de estas dos personalidades fuertes, ahora con la hermosa perspectiva de convertirse en padres, es una historia que realmente ilusiona y que tiene todos los ingredientes para ser un cuento de hadas moderno. Por supuesto, debemos recordar, como siempre hacemos en este canal, que la astrología es una herramienta de interpretación y orientación, no una sentencia inamovible o una verdad absoluta. Es una lente a través de la cual podemos explorar posibilidades y energías. Sin embargo, cuando estas predicciones coinciden con los rumores que ya circulan y con las intuiciones que muchos fans han tenido, cobran un peso especial y nos invitan a reflexionar. Y el hecho de que un profesional de la talla de este astrólogo se atreva a hacer una afirmación tan específica, respaldada por un análisis técnico, nos da mucho en qué pensar y eleva la expectativa. La expectativa ahora es altísima. ¿Cuándo se pronunciarán oficialmente Can Yaman y Diletta Leotta sobre estos rumores y esta predicción?
¿Será esta revelación astrológica el preludio de un anuncio oficial, quizás en las próximas semanas o meses? Los fans están ansiosos por saber más, por ver las primeras fotos de la futura mamá con su pancita, por conocer el nombre que elegirán para su esperada hija, por seguir cada detalle de esta dulce etapa que promete estar llena de amor y felicidad. Y es que, más allá del morbo natural que generan las noticias sobre celebridades, lo que realmente nos conmueve y nos inspira es la idea de ver a una de nuestras parejas favoritas expandiendo su amor, construyendo un futuro juntos y trayendo al mundo una nueva vida. Can Yaman, que ya es un ídolo para millones de personas por su trabajo en la pantalla, está a punto de convertirse en un superhéroe en la vida real, el de ser padre. Y si es una niña, imaginen la legión de admiradores que tendrá desde la cuna, heredando el carisma y el encanto de sus padres. Hemos investigado un poco más sobre cómo la astrología aborda la predicción del género de un bebé, para ofrecerles una visión más completa. Básicamente se basa en la influencia de ciertos planetas sobre los signos zodiacales en el momento de la concepción o en el momento actual de los tránsitos planetarios. Por ejemplo, planetas como Marte y Júpiter, a menudo asociados con energías más activas y masculinas, en ciertos aspectos se relacionan con la posibilidad de tener niños. Por otro lado, planetas como Venus y la Luna, que están más ligados a la energía femenina, la sensibilidad y la receptividad, o su posicionamiento en signos zodiacales considerados femeninos como Cáncer, Tauro o Piscis, inclinarían la balanza hacia la predicción de una niña. Sin embargo, es un análisis bastante complejo que requiere la combinación de muchos factores y la interpretación de un profesional cualificado para que sea preciso. Este astrólogo, al parecer, ha realizado un análisis detallado de la carta natal de Diletta Leotta, considerando su fecha de nacimiento y la de Can Yaman, y ha cruzado esta información con los tránsitos planetarios que están ocurriendo en el cielo en este preciso momento. Lo que le ha llevado a afirmar con una alta probabilidad que se trata de una niña es la convergencia de energías, la resonancia de ciertos aspectos que en su vasta experiencia se traducen de manera consistente en esta dulce realidad. No es una predicción que se tome a la ligera, y por eso mismo, la noticia está resonando tanto en los medios y entre los seguidores. Ahora entendemos perfectamente que hay muchos escépticos ante estas predicciones, y eso es totalmente válido. La ciencia avanza y nos proporciona otras herramientas, como los avances médicos y las pruebas de ADN, para confirmar estas cosas con una certeza científica. Sin embargo, la astrología ha sido una compañera de la humanidad durante milenios, ofreciendo consuelo, guía e incluso predicciones que para muchos se han cumplido y han marcado sus vidas. En este caso, más allá de si creen o no en la astrología como una ciencia predictiva, la noticia nos abre una ventana a la ilusión, a la esperanza y a la felicidad que podría estar a punto de inundar la vida de Can Yaman y Diletta Leotta. Imaginen las primeras fotos de la bebé, la ternura en los ojos de Can al mirarla por primera vez, los primeros pasos torpes, las primeras canciones de cuna que le cantará. Es una imagen que enternece hasta al más duro de corazón. Y nosotros, como sus seguidores más fieles, tendremos el inmenso placer de acompañarles en esta hermosa aventura a través de las noticias, las actualizaciones y todos los detalles que vayan surgiendo. En resumen, mis queridos espectadores, la noticia bomba de hoy es que, según la revelación de un astrólogo de renombre, Can Yaman estaría esperando una niña. Una predicción basada en un profundo análisis de las cartas astrales de la pareja y los tránsitos planetarios actuales. Una noticia que ha puesto a todos en vilo, que ha generado un gran revuelo y que, sin duda, alegra enormemente a sus miles de fans alrededor del mundo que le desean lo mejor en esta nueva etapa. Ha sido un verdadero placer compartir esta información tan intrigante y emocionante con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión sincera. ¿Qué les parece esta predicción astrológica? ¿Creen que se cumplirá? ¿Les gustaría que Can Yaman tuviera una niña, o quizás un niño? ¿Qué nombres se les ocurren para una futura princesa o príncipe Yaman Leotta? Déjenmelo saber todo en la caja de comentarios, que me encanta leerlos, responderles y debatir con ustedes sobre estos temas que nos apasionan. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle a ese botón de asterisco me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, sobre todo con aquellos que también son fans incondicionales de Can Yaman y de Diletta Leotta. Y si aún no lo han hecho, ya saben. Suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas, análisis profundos y noticias de última hora.
Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. Un abrazo enorme y gracias por acompañarnos.